Vamos a empezar, ¿Eh? ¿no? Bueno, no, sí, ahí ya más o menos fueron, por lo menos paró la corriente grande de Sí, admisiones, así que sí, ya tenemos cuando 20 quieras, Claudio, ir 29. arrancando, yo voy a seguir dando admisión. Así que, Bueno, eh, bueno, en principio recibir a Alfredo, que como profesor invitado hoy a esta cátedra. Tuvimos hace unas semanas otra invitación que estuvimos con Margarita en una clase hace un par de semanas. Yo le había anunciado, en realidad la propuesta de invitarlo a Alfredo surgió de más de los estudiantes que nuestra originalmente, que alguno en alguna clase alguien nombró, a partir de, bueno, si trabajan con Alfredo, ¿por qué no lo traen? Algo así, ¿no? Y bueno, yo siempre había querido llevarlo, pero bueno, ahora a pesar de todos los problemas que tenemos, es más fácil, estas cuestiones son más fáciles, uno combina la participación en un Zoom y puede estar brindando esto. Yo le contaba más o menos a Alfredo cómo encaramos la materia, qué vimos hasta ahora, ¿no? Las diferentes corrientes, pero bueno, con la clase de Margarita y el trabajo práctico que están haciendo en realidad, nosotros ya abordamos las tres corrientes principales en el campo de las ciencias sociales y en particular en el trabajo social, las tres corrientes clásicas, podríamos decir, que las vimos cómo aparecían en las ciencias sociales y cómo se expresaban en el campo del trabajo social, sobre todo en el trabajo social latinoamericano y argentino, eh, en sus diferentes momentos de aparición, en sus diferentes contextos históricos, cuándo influenciaron más, si bien están presentes, estas corrientes son corrientes clásicas, así que están presentes, y de alguna manera todas las diferentes interpretaciones teóricas respecto al hombre, a la sociedad, al cambio social, de todas las teorías contemporáneas, abrevan de estas corrientes fundamentales o clásicas, ¿no? Pero bueno, vimos cómo hacían momentos de aparición, momentos de hegemonía en algún punto, quizás la última corriente, la que vimos, ahí la veo a Paula, una compañera docente también de una materia de primer año, Paula Álvarez. Hola, Paula. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar, Gracias Paula. por la invitación, No, Claudio, un placer. Mariano. Hola, Alfredo. Bien. Clau, piden en el chat si podés hablar un poquito más fuerte. Ah, bueno. Capaz es el microfonito este. A ver. Porque me parece. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Bueno. Sí, sí, perfecto. Bueno, a partir de esas corrientes que vimos, no, les decía la cuestión de la hegemonía, el positivismo tuvo una hegemonía en el campo de las ciencias sociales, el funcionalismo también, con el marxismo en el campo de las ciencias sociales no es tan así quizás, pero es cierto que la década de los 60, la década de los 70 fundamentalmente, se constituyó en una corriente también clásica, tomando las producciones originales, ¿no?, del marxismo del siglo XIX, pero bueno, reinterpretando las sociedades, sobre todo las sociedades latinoamericanas, vimos cómo impactaban la teoría de la dependencia, las interpretaciones que se daban alrededor del marxismo en el campo del trabajo social latinoamericano con la reconceptualización, bueno, también en lo que son las miradas de los 80. Sin embargo, ahora nos encontramos también en esta periodización que hacemos con que a partir de la década de los 90, fundamentalmente, ahora empezamos a trabajar eso, podemos decir que es un poquito antes, empieza a aparecer con claridad una crisis no solamente una crisis de las estructuras de las políticas sociales y del Estado, ¿no? El Estado social entra en crisis, ya lo nombramos, lo trabajamos un poquitito, sino que además de eso impacta fuertemente en las intervenciones, en las instituciones, y en la aparición de nuevas problemáticas sociales, ¿no? Si los 90 inaugura lo que podíamos denominar la cuestión social contemporánea, si bien ha cambiado mucho en los últimos 30 años, hay muchos cambios en las formas de producción, la forma de manifestarse los problemas, bueno, eso obviamente, y también en algún punto refieren en los diferentes países a regímenes políticos, ¿no? En cada régimen político de alguna manera estructura un tratamiento sobre la cuestión social diferente, desde diferentes perspectivas. Desde los 90 en adelante se manifiestan algunas cuestiones que son comunes
que una de las cuestiones que analizamos en la cátedra es cómo se complejizan los problemas sociales. Y para pensar cómo se complejizan los problemas sociales, trabajamos la idea de problemáticas sociales complejas, el estallido de las instituciones, que es lo que vamos a trabajar en este momento. Y nos parecía importante que Alfredo, que tiene una producción muy importante sobre el tema, pueda estar contando. Para darle lugar la palabra a Alfredo, bueno, presentar un poquito a Alfredo. Todas y todos lo conocen, sabemos, lo leen en primer año, lo leen en segundo. Alfredo es una persona con un impacto muy fuerte en el trabajo social argentino y latinoamericano. Nos pasa con Mariano lo mismo que nos pasaba el otro día con Marca, que es presentar, además de alguien que es una referencia importante, representar a un compañero de trabajo, un amigo. Alfredo trabaja, bueno, conmigo trabajamos desde el año 91, creo, hace muchos años. Y no voy a decir los pergaminos de Alfredo, pero Alfredo, en los últimos años, quizás es difícil encontrar alguien en el campo del trabajo social argentino que haya tenido la producción escrita que tiene Alfredo, ¿no? En una línea que, bueno, nosotros conocemos bien porque la ha desarrollado desde la Facultad de Trabajo Social de La Plata, pero bueno, él es docente de la UBA, ha sido docente en muchas universidades del país, es director de una editorial y una portal desde hace muchos años, como es Margen, una plataforma en realidad, y bueno, es una referencia muy importante para todos nosotros, así que le queremos dar la bienvenida a Alfredo, agradecer que está acá con nosotros trabajando directamente, cuando vamos a trabajar alguna bibliografía de él y unos temas que él es el que ha desarrollado, lo tenemos directamente a Alfredo, y para nosotros acá en el instituto, en el IUNMA, nos parece muy importante que estos compañeros y compañeras puedan estar trabajando con los estudiantes, así que queremos agradecerle. Gracias, Alfredo, por estar. Es todo tuyo la clase, y después abrimos un ratito a preguntas. Dale, ¿cuánto tiempo? Mirá, no hay problema. Lo que sí, que renovamos en el mismo link porque siempre nos quedan corta el primer Zoom de 40 minutos. Así que renovamos en el mismo link automáticamente y bueno, seguimos el ratito que sea y no hay problema. Perfecto. Bueno, empezamos entonces. ¿Se escucha bien, más o menos? ¿Bien? Bueno, en principio, bueno, es un gusto más compartir alguna actividad con Claudio. Desde el 91 venimos compartiendo trabajos y cuestiones, así que, bueno, es un gusto, es una alegría. Y después estar en este ámbito donde ustedes están estudiando trabajo social, es decir, es una universidad que tiene una carga muy importante, es muy querida y bueno, es un honor poder compartir el espacio también en el ámbito donde ustedes están cursando. Así que bueno, vamos un poco al punto, a lo que planteaba Claudio como tema a trabajar. En principio, sería hablar un poco de problemas sociales. Esta vinculación, cuestión social, problemas sociales, me parece que es importante como para marcarla. Yo empezaría como para pensar, la pregunta sería, ¿con qué trabajamos los trabajadores sociales? Y básicamente diría, los trabajadores sociales trabajamos con problemas sociales. ¿Trabajamos con necesidades? Sí, trabajamos con necesidades, pero trabajamos con problemas sociales que contienen necesidades. Entonces me parece que problematizar el problema social, analizar el problema social, analizar la complejidad que tiene en clave de intervención, por eso lo llamamos problemáticas sociales complejas, es un tema bastante interesante y a mí me sigue despertando interés de continuar investigándolo y trabajarlo con conceptos como el de dispositivo, por ejemplo, que si nos da el tiempo lo podemos conversar hoy. Básicamente planteamos los problemas sociales como efecto de la cuestión social. Ahora, la pregunta sería, ¿cuándo un problema social es problema social? Y la respuesta rápida ahí es, un problema social existe en tanto es visibilizado como tal. O sea, tiene que haber un consenso social como para que ese problema social sea visible. Es decir, si yo hace 30 años, nos encontrábamos hace 30 años y mencionábamos violencia de género como tema,
Tal vez hace 30 años alguien decía, no, violencia doméstica, o no, bueno, sí, no sé qué quiere decir, no sé si es importante como tema, hay otros problemas que son más importantes. Hoy digo, decimos violencia de género y rápidamente entendemos de lo que se está hablando. ¿Qué proceso hubo socialmente hablando ahí? Y hubo un proceso de construcción social, que tiene mucho que ver con lo político, tiene que ver con los movimientos feministas, por ejemplo, que lograron que esto esté en la agenda pública, lograron que sea visibilizado como problema. También las universidades, la academia tuvo bastante que ver en el sentido de que hubo muchísimas investigaciones y producciones vinculadas con el tema, la literatura, el cine, el clima de época, por decirlo rápidamente, también nos pone este tema, como lo hace visible algo que antes no veíamos como sociedad. Y siguiendo, digamos, el interaccionismo simbólico como base teórica, planteamos este concepto de que un problema social es una construcción social. Es decir, esa visibilización tiene que ver con una construcción social, y las construcciones sociales se construyen se hacen a través del sentido común, es decir, a través de canales intersubjetivos, canales en los cuales nos ponemos de acuerdo, es decir, en nuestras formas de comunicación. En trabajo social, esas formas de comunicación en las cuales nos ponemos de acuerdo y construimos sentido común, la podemos llamar lazos sociales. Lazo social es una manera de, digamos, yo diría, el lugar por donde circula esa visibilización o esa característica singular que le damos a las cosas, y ahí vamos acordando, esto es problema o esto no es problema, como para tomar un ejemplo, además de muchísimas otras cosas que acordamos, pero bueno, recortamos ahí. Entonces, como para hacerlo rápido, diría, la violencia de género es un problema social. Es un problema social en tanto que lo entiendo como expresión de la cuestión social. Me está hablando de lo que pasa en la sociedad. Todo problema social no solamente habla del problema en sí mismo, sino que habla de muchos otros elementos que son, yo diría, enormes o casi infinitos componentes de la sociedad. De ahí la complejidad de los problemas sociales, sobre todo cuando lo vemos en clave de intervención. Entonces, en ese aspecto decimos, los problemas sociales son efectos de la cuestión social. Y como decíamos recién, un problema social existe en la medida que es visible. ¿Cuándo es visible? Para decirlo más técnicamente, cuando ingresa en la agenda pública. Es decir, cuando empezamos a hablar de él. Cuando se inscribe en nuestra subjetividad. Cuando se inscribe en nuestra memoria colectiva. Incluso cuando aparece en los medios de comunicación. O en las formas de expresión que hablábamos antes. Políticas, académicas, y de clima de época. Todo eso hace el clima de época. Pero uno separa clima de época, yo uso generalmente el concepto de clima de época más desde el punto de vista de las artes. Es decir, más que contexto, me gusta más hablar de clima de época, es decir, qué tipo de música se está escuchando, qué tipo de pintura es la que prevalece, qué tipo de cine se ve, qué tipo de teatro se ve, qué tipo de televisión se ve, nos habla mucho de la época. Entonces creo que lo artístico no solamente es un instrumento de intervención, sino es un instrumento para leer la realidad. Incluso a veces el arte se adelanta mucho, le gana rápidamente la sociología, que no se enojen los sociólogos, pero a veces el arte describe mucho más rápidamente y mejor una sociedad. La sociología llega después a explicar lo que el arte explicó en una película que vimos hace 10 años. Pero bueno, después si quieren charlamos un poco sobre eso. Entonces, en la medida que el problema social se hace visible, existe. Empieza a ser reconocido como tal. Y empieza a ser reconocido como tal, decíamos recién, cuando ingresa a la agenda pública. Cuando tenemos esa conjunción de construcción de problema que ingresó a la agenda pública, lo que inmediatamente vamos a tener son políticas públicas. Es decir, todo aquello que ingresa a la agenda pública va a generar algún tipo de acción en lo público. No sé si soy claro ahí o soy demasiado rápido, pero digo, violencia de género, podríamos tomar ese tema como eje para analizar, se visibiliza como problema, ingresa en la agenda pública y se transforma en política pública. No solamente se transforma en política pública a nivel de las políticas estatales, sino que también se transforma en política pública a nivel de los movimientos sociales. Incluso a nivel de la política pública Estado,
la violencia de género va a construir dispositivos de intervención. Y a nivel de lo político y los movimientos sociales, la violencia de género también va a generar la construcción de dispositivos de apoyo, de cobijo y de intervención social. Entonces, con eso trabajamos los trabajadores sociales y empezamos a construir la respuesta a esta primera pregunta que yo hice. Trabajamos con efectos de la cuestión social, en tanto son visibilizados por la sociedad, en tanto se ingresan en la agenda pública, en tanto se transforman en política pública, y en tanto ingresan a las instituciones donde desempeñamos nuestra función como trabajadores sociales. Hasta ahí estamos más o menos. Entonces, diría, si estamos de acuerdo, bueno, ahí es como que se construye lo que podemos llamar el lugar de la intervención. Ahora, si seguimos pensando en violencia de género como problema social o como problemática social compleja, pensémonos trabajando en el tema. Hagamos un ejercicio mental de que estamos hoy 2030, 20 y 23, dice mi computadora, en un servicio, en una guardia, en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, y aparece una persona que padece violencia de género, y la estamos escuchando como trabajadoras sociales o trabajadores sociales. Es decir, ¿con qué estamos trabajando? Con un problema social. Porque está visibilizado como problema social por la persona que lo enuncia, por la persona que está demandando intervención. Pero en la medida que empezamos a trabajar, y empezamos a escuchar, y empezamos a desarrollar la entrevista, y empezamos a interactuar con la persona, empezamos a ver qué es, y empezamos a ver, a comprender, y a explicar, fundamentalmente, qué es lo que la persona entiende como violencia de género. Que no necesariamente es exactamente igual a lo que yo puedo estar pensando como violencia de género, ni tampoco es exactamente igual a lo que la sociedad piensa como violencia de género o a lo que la institución piensa como violencia de género. Ahí ya tenemos un punto de complejidad. 3 visiones diferentes podríamos llegar a tener sobre un mismo tema en que acordamos que tenemos que intervenir. 3 visiones diferentes nos pueden dar 3 respuestas diferentes. Estoy jugando un poco con esto como para que pensemos la complejidad. Hasta acá estamos claros. Entonces digo, estamos trabajando con esta persona que nos está hablando a las 8:24, ahora 25, nos está hablando de que padece violencia de género. Pero como trabajadores sociales también sabemos, y la práctica nos lo muestra, de que esta persona, lo más probable es que no padezca solamente violencia de género. Puede ser que esa violencia de género esté asociada a problemas de alimentación, que esa violencia de género puede estar asociada a problemas de vivienda, a problemas de trabajo, a problemas de salud mental, a problemas familiares. Vamos a hacer una gran lista de problemas. Entonces, y ahí de vuelta la pregunta, ¿con qué estamos trabajando? Estamos trabajando con una demanda que se llama violencia de género, pero esa violencia de género en tanto demanda y en tanto problema, está siendo, digamos, recibiendo una interacción permanente de todos estos otros componentes que no sabemos bien cuáles son, hasta que los empezamos a develar junto con el otro es el que nos devela, y nosotros tal vez podamos abrir puertas para que el otro vea, para que el otro devele en ese proceso de intervención. Entonces, por eso hablamos de problemáticas sociales complejas. Y por eso marcamos la diferencia entre la intervención del trabajo social en términos de problemáticas sociales complejas y el tema de lo que serían los problemas sociales, y los miramos desde el punto de vista de la ciencia política o desde el punto de vista de la sociología. Porque desde el punto de vista de la ciencia política o la sociología, yo podría hablar de violencia de género y podría hablar de otro problema y otro problema y otro problema de manera específica. Y es muy útil y muy necesario. Pero en clave de trabajo social, cuando estoy trabajando con violencia de género, estoy trabajando con muchas más cosas que la violencia de género. Ahí está, digamos, una de las cuestiones que planteamos en la perspectiva de las problemáticas sociales complejas y en la perspectiva de la complejidad. Esto se ve muchísimo en la práctica. Se ve todo el tiempo en la práctica.
Es decir, y se ve en la práctica cuando el tema que genera la demanda aparece con un nombre y a las 3 horas aparece otro nombre generando demanda, otro nombre de otro problema. No sé si soy claro en ese sentido. Incluso ese otro nombre de otro problema me saltó del sector, porque del sector violencia de género, que tendría que ver con el sector derechos, me salta a problemática de salud, a problemática de salud mental, a problemática de acción social o a problemática judicial. O sea, me saltó 4 sectores y atravesó 4 sectores diferentes en una misma entrevista. Esto es lo que pasa en la práctica. Y pasa a una velocidad altísima, diría yo. Entonces, de ahí diría yo la importancia que tiene el valor del instrumental. Es clave en este sentido, en el sentido de saber escuchar, en el sentido de saber entender, en el sentido de poder generar algunas conjeturas, hipótesis, formas de explicación de que estoy escuchando. Y también formas, intentar acceder al mundo de la comprensión de aquello que estoy escuchando. Porque en ciencias sociales, cuando decimos comprensión y explicación, no estamos diciendo lo que podríamos decir del lenguaje periodístico. Si yo digo comprensión en ciencias sociales, lo que estoy tratando de decir es comprender el sentido de la acción. Es decir, ¿qué significa para esta persona padecer violencia de género? ¿Cómo es su comprensión del fenómeno? Del tema, problema sobre el cual estoy trabajando. Y ahí vamos a encontrarnos multiplicidad de comprensión. Y cuando digo explicación, estoy planteando las diferentes, diría yo, inferencias, no quiero usar la palabra hipótesis, inferencias, ¿qué hago en función de decir, bueno, la violencia de género que esta persona padece podría tener estas causalidades? Por eso, en ciencias sociales no hablamos de relaciones causa-efecto, sino hablamos de múltiples causas. Max Weber hablaba de una constelación causal, cuando hablaba de las relaciones causa-efecto. Una constelación es una buena metáfora, me parece, porque me está diciendo, me está hablando de algo, un conjunto de causas que generan un problema que nunca las voy a terminar de conocer. No sé si soy claro. Entonces, cuando decimos comprensión y explicación, lo decimos de manera diferente de como lo dicen las ciencias exactas y naturales, y cuando decimos comprensión no es comprender, te comprendo, es entender el sentido de la acción. Y ahí sería también, uno lo podría vincular en algún aspecto con la perspectiva weberiana, más metodológicamente weberiana, que era más investigativa. Pero también el trabajo social trabaja todo el tiempo con la búsqueda de significados. ¿Qué significan las cosas? Y cómo las significaciones no solamente son un elemento que me ubican en la circunstancia, que me ubican en la situación, sino cómo también las significaciones generan padecimiento. Porque también, cuando trabajamos con los problemas sociales, también trabajamos con el dolor subjetivo, y no solamente con el dolor objetivo. Es decir, si yo estoy trabajando con una persona que está en situación de calle, no estoy trabajando solamente con su condición objetiva, está en situación de calle, sino estoy trabajando con la discriminación. Estoy trabajando con cómo se inscribe la mirada de los otros en esta persona. También me aparece eso en la demanda. El tema es que lo sepa ver y que lo aprenda a escuchar. Pero para aprender a escuchar, tengo que aprender a preguntarlo también. Por eso vuelvo a la importancia de lo instrumental. No se trata de hacer un manual instrumental, porque no serviría, sino lo que se trata, creo que es profundizar lo conceptual para enriquecer lo instrumental. En la medida que más conozco, más capacidad de mejorar mis instrumentos de intervención tengo. Mejorar mi palabra, mi mirada y mi escucha. Hasta acá más o menos estamos. Entonces, nos metemos en el tema que propuso Claudio, problemáticas sociales complejas, lo estamos planteando en clave de trabajo social,
creo que está claro que está en clave de trabajo social. Esta discusión sería como imposible pensarla en antropología, por ejemplo. Tiene elementos antropológicos, tiene elementos, también sería imposible pensarla en sociología. Tiene elementos sociológicos, acabo de mencionar a Max Weber, tiene elementos sociológicos. Pero tiene, digamos, una singularidad que es la singularidad de nuestro campo disciplinar, que es el trabajo social. Entonces, de ahí que hablamos de problemáticas sociales complejas y, bueno, de todo lo que eso implica, ¿no? Es decir, ¿por dónde entrarle a este tema? Por ejemplo, una vía de mirada es el imaginario social que rodea los problemas sociales o al problema social con el cual estoy trabajando. O si quieren, depende de ahí la escuela que uno elija, en función de lo que más le gusta. Uno termina siempre eligiendo los marcos conceptuales que más le gustan. Uno podría elegir imaginario social o podría elegir representación social, que son dos miradas diferentes. A mí me gusta más imaginario social, pero bueno, también lo puedo entender como representación social. No son sinónimos, son dos escuelas diferentes. Entonces, insisto con esto, el imaginario social de la violencia de género se expresa, lo dijimos hace un rato, de manera diferente, según quién está escuchando, según quién está hablando y según el espacio institucional en el cual se está escuchando y se está hablando. Y tal vez se exprese de manera diferente en el grupo de referencia y de pertenencia de la persona que está demandando por violencia de género. Y eso, yo hablé de violencia de género porque, bueno, apareció. Pero fíjense que cualquier tema que pongamos en tanto problema de intervención, podemos hacer el mismo ejercicio. Si quieren, lo corremos a consumo problemático de drogas. Y tendríamos la misma, o sea, obviamente no tenemos la misma complejidad que problemática, que violencia de género, pero tendríamos el mismo circuito y el mismo giro que termina siendo singular. O sea, es un tema macro social que tiene que ver con lo que está pasando en la sociedad, pero que se significa singularmente, se expresa singularmente. Y eso es algo fascinante que también tiene la intervención social, que conjuga lo macro con lo micro. Es decir, nosotros no trabajamos solamente, estudiamos estadísticas, estudiamos el impacto del desempleo a nivel macrosocial, pero trabajamos con el desempleado, o con los hijos del desempleado, o con la compañera del desempleado, en tanto problema social. Más que en tanto problema social, lo más cercano a lo posible es que trabajemos con los efectos de ese problema social llamado desempleo, a nivel de una problemática familiar, a nivel de una depresión, a nivel de lo que fuese, siempre hablando de escucha social, por más que yo acá haya usado recién la palabra depresión. Porque la depresión la puedo escuchar psicológicamente y también la puedo escuchar socialmente. Por eso hablamos de padecimiento subjetivo. ¿Estoy haciendo mucho lío con esto o vamos más o menos bien? ¿Estamos bien así? ¿Seguros? ¿Bien? Seguro. Vamos bien, Ok. pero... ¿Podemos hacer una pregunta? Sí, sí, dale. Sí, con mucho gusto. Yo hoy justamente acompañé a una amiga a hacer una denuncia por violencia de género y justamente la escuchaba hablar y se me hacía muy complicado entender porque entendía que la problemática de ella sí era la violencia de género, pero había un montón de cosas que la había llevado a esa situación previamente, como vos decís, adicciones, otras cosas. Y cuando son muchas problemáticas juntas, una persona que estás hablando, la verdad que se me hacía muy difícil poder que ella entienda que era lo que estaba pasando era violencia de género, como que todo el tiempo no contaba o narraba todo el tiempo lo mismo y no sabía cómo ayudarla tampoco. Y justo, nada, diste ese ejemplo y me acordé. Me parece interesante lo que planteás,
Pero fíjate, o creo que el comentario que estás haciendo es bastante útil para ver la complejidad de los temas con los cuales trabajamos, la complejidad de los problemas. Vos decías recién, ella se expresaba de una manera o decía de una manera, pero que no se veían otras cuestiones que la rodeaban. Yo interpreto a partir de lo que te escucho. No sé si soy claro. Sí, porque no tengo buena señal de internet, así que... No, pero está bien. Pero es decir, que para la otra persona, para ese otro, en tanto sujeto de intervención, ponerle que no fuese una amiga, la percepción de problema no es exactamente igual ni cercanamente igual a la nuestra. No tiene por qué serlo. Es diferente. Eso no baja la calidad del problema, sino que lo hace más complejo. Y este problema dialoga con un montón de otras cuestiones que tenemos que saber que existen. A mí me parece que el primer paso es reconocer que existen. Como Claro. decías vos recién, ¿no? Había otras cosas más que yo no sabía qué eran. Entonces, bueno, la intervención es ir a buscar esas otras cosas, que son las que construyen el tema que me hace intervenir. Es decir, porque se juntan un montón de cuestiones cuando pensamos, bueno, lo que estuve diciendo, cuando pensamos en un problema social o en una problemática social compleja. Entonces, problema social lo usamos más para categorizar las cosas. O sea, yo puedo decir, un problema social es la violencia de género, como empezamos a hablar. Y podemos hablar de estadística, podemos hablar de la historia, podemos hablar de cómo es reconocido. Perfecto. Pero... Alfredo, perdón, se está por cortar en breves segundos, así que retomamos con el link, y hay otra compañera que quería hacer una pregunta también de... Continuamos entonces, ¿les parece? ¿Alguien quería hacer una pregunta? Decía Mariano. Sí, yo te hago una consulta que está... ¿Qué tal, Alfredo? Te hago una consulta que está relacionada a eso que traía la compañera. O sea, en este sentido de... ¿Para que sí? Escucho algo... Hay como una... Sí. Hay alguien que tiene el micrófono habilitado. Ahí, desmuteate otra vez, Julia, perfecto. O sea, esto que decís de comprender y buscar el significado, esto de qué significa para la persona la problemática o las problemáticas, está relacionado como al objetivo de buscar no sé si se dice autonomía, pero va como en el sentido de buscar las problemáticas más estructurales, o estoy entendiendo para cualquier lado. Como que digo, si se entiende lo que significa para la persona y cuáles son esas problemáticas que traes, es cuando se puede trabajar sobre la autonomía. Yo creo que, a ver, no estás complicando, está todo junto. De ahí que son complejas, por eso hablamos de problemáticas sociales complejas. En principio, el hecho de, digamos, sería como muy apresurado, porque sería más para el final o para otro encuentro, pero el hecho de que yo me dé cuenta de lo que me está pasando, yo lo llamaría producción de acontecimiento. De repente lo vi. De repente me di cuenta que esto es lo que me pasa. Pero eso es un proceso de intervención, es producto de un proceso de intervención. Ese producto de proceso de intervención, entre otras cosas, puede construir autonomía. Si voy a tu comentario. Y por otro lado, también podría conectar, como estamos hablando de lo social, cómo lo macro influye en lo micro. Es decir, cómo si hablamos de violencia de género, cómo la violencia de género se vincula con un elemento macro que es la cultura patriarcal, por ejemplo. Y una sociedad que, digamos, se basa en la explotación de unos sobre otros. Entonces, esas son una serie de elementos de análisis que uno va adquiriendo en la medida que se va formando en un tema o se va formando en general.
Ahora, ¿cómo juega esto dentro de un proceso de intervención? Es sumamente complejo, no es que A más B más C más D más C, y no, ojalá fuese así de fácil. Esto va y viene y a veces se puede llegar a cierta visibilización y a veces no. Entonces, pero me parece importante que podamos ver la intervención, aprovecho tu comentario, que podamos ver la intervención como un proceso donde estamos todo el tiempo analizando circunstancias, y de ahí yo marcaría cierta diferencia entre la investigación clásica y la intervención. En ese sentido, la intervención va construyendo conocimiento, pero construye un conocimiento que es singular, que tiene que ver con la resolución del tema que se me propuso resolver a partir de la demanda que apareció a las 8:20 de la noche. Y en ese sentido estoy construyendo conocimiento. Pero esa construcción de conocimiento es totalmente, está llena de incertidumbre, porque no sé por dónde voy a ir. Tengo cierta idea de dónde voy a ir, yo como trabajador social, pero no sé, y tengo idea de dónde quiero llegar. Que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con la reducción del padecimiento, que tiene que ver con la vinculación de lo macro con lo micro, que tiene que ver con la construcción de acontecimiento, que tiene que ver con la autonomía, como vos decías recién. Sé que quiero llegar ahí. Ahora, ¿cómo voy a llegar ahí? No lo sé. No lo sabemos. Si le agarrás el manual de Anderek, te va a decir A más B es igual a C más X más L y llegaste. Y nunca llegamos, así nunca llegamos a nada. Por eso creo que la intervención es fascinante desde el punto de vista que se construye, deconstruye todo el tiempo, y todo el tiempo va cambiando. Porque aprovecho tu comentario como para seguir con el mismo tema, pero desde otro punto de vista. Tengamos en cuenta también que como construcción social, cualquier problema social que analicemos en clave de intervención, o también en clave sociológica, si quieren, hoy puede ser problema social y mañana puede dejar de serlo. También se puede dar el proceso al revés. Sí, fíjense cómo la política influye en todas estas cuestiones, como por ejemplo los derechos que se consiguen a partir de luchas y a partir de movimientos sociales, a partir de lo que conocemos, de repente se consiguen y de repente se pierden. ¿Cuántos países europeos estaban abandonando el matrimonio igualitario, por ejemplo, hasta antes de la pandemia? Sobre todo en la Europa del Este, donde están los grupos de derecha más fuertes. Entonces, eso también enseña que los derechos, en tanto temas sociales, son productos de construcciones sociales igual que los problemas. Por eso el viejo texto de Berger y Luckmann, La construcción social de la realidad, yo creo que sigue siendo vigente, en el sentido de que nos da muchas herramientas para entender esta cuestión de la construcción. Cómo la realidad, en tanto construcción permanente, atraviesa la vida cotidiana, atraviesa la construcción del sentido, construye subjetividad, construye padecimiento, construye a veces una forma de dolor que genera una demanda. ¿Por qué vino hoy esta mujer y no vino la semana pasada? Eso es casi una pregunta etnográfica, si quieren. Pero es una pregunta que vale la pena hacerse en el sentido de poder entender la complejidad de la cual Claudio me llamó a charlar. ¿Lo van viendo? O sea, es como abrir alguna puerta como para pensar estas cosas que son, para mí son muy interesantes, a mí me gusta. Decíamos antes, en la intervención conjugamos lo macro con lo micro. Pero no nos olvidemos que entre lo macro y lo micro está el territorio. Y que el territorio resignifica todo el tiempo a lo macro, es como lo que lo resemantiza, lo nombra de manera diferente. Creo que es sencillo pensar eso, no es lo mismo tener consumo problemático en la isla Maciel que tener consumo problemático en Palermo. Es decir, más allá de las diferencias sociales, más allá de la exclusión social, más allá de la injusticia,
las significaciones de una cosa son diferentes según el territorio donde yo las estoy habitando. Incluso la construcción de demanda es diferente según el territorio que esté habitando. Fíjese en la pandemia, hace 4 meses atrás, Ciudad de Buenos Aires. La parte norte de la ciudad pedía a gritos salir a correr. Y en las villas se pedía agua. Por supuesto, el jefe de gobierno dejó salir a correr y entregó muy poca agua. Entonces, ¿qué pasó ahí? Con el mismo tema, macro, pandemia, se territorializa de forma diferente porque se ve diferente, se resignifica diferente, se entiende el cuidado de forma diferente. Creo que si hacemos un pequeño paréntesis con respecto a la pandemia, creo que la pandemia no se extendió gracias a la sabiduría de los sectores populares y el acompañamiento de los movimientos sociales. Porque si nuestra sociedad fuese solamente la sabiduría de los sectores de Palermo, por decirlo rápidamente, estaríamos en el horno ahora con la pandemia. No sé, es un punto de vista, y bueno, perdón, es solamente un punto de vista que no puedo certificar científicamente. Pero, no sé, algún día lo investigaremos. ¿Sí? Por ahí con Claudio hacemos algún proyecto de investigación. Pero, bueno, creo que está claro. Pero bueno, yendo más a lo que tiene que ver con problemáticas sociales complejas e intervención, que es un poco lo que me convidaron para hablar hoy, decíamos algo que venimos trabajando hace mucho tiempo, también con Claudio en la cátedra de Trabajo Social 1 y bueno, en algunos textos, que es, yo decía, ¿con qué trabajamos? Trabajamos con problemas sociales. Ahora, si nos volvemos a esa escena donde empezamos, donde esta persona vino y nos planteó un problema de violencia de género, una guardia de un hospital, cosa que puede estar ocurriendo en este momento. Pues ustedes saben, los 33 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires tienen trabajador social de guardia o trabajadora social de guardia. O sea, puede estar pasando en este momento. ¿Qué hacemos como trabajadores sociales ahí? Estamos escuchando un problema llamado violencia de género. Y estamos haciendo las correlaciones de las cuales ya hablamos bastante. Ahora, ¿qué otra cosa preguntamos en la entrevista? ¿Qué otra cosa nos interesa saber? Ahí se singulariza la disciplina, se empieza a singularizar la disciplina. Lo primero que nos preguntamos es, ¿dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Cómo construye su sociabilidad? Es decir, nos estamos preguntando, yo pregunto, ¿con quién vive? No es una cuestión policíaca. Estoy preguntándome cómo son sus lazos sociales. ¿Cuál es la trama social que la contiene? ¿O esa trama social es la que genera el problema? ¿O en esa trama social está el problema? ¿O parte de esa trama social es el problema? ¿O parte de esa trama social puede ser solución o no? Pero estoy tratando de acceder al mundo de lo microsocial, si lo decimos más técnicamente, donde esta persona habita, donde esta persona construye su vida cotidiana, y el concepto de vida cotidiana es bastante útil como para trabajar estas cuestiones de la perspectiva de vuelta. La vida cotidiana es el lugar donde se construyen las significaciones. La vida cotidiana es el lugar donde se construye el sentido común. De eso empezamos a hablar. Cuando se habla de batalla cultural, o cuando los psicoanalistas hablan de construcción de subjetividad, ¿dónde se construye la subjetividad? ¿Se construye en una sesión de terapia, en un consultorio? No, la subjetividad se construye a través de los lazos sociales, a través del contacto interpersonal que tenemos, y empezamos a hacer acuerdos en función de temas, y en algunas cosas estamos de acuerdo, en cosas no, pero si hay un nivel de acuerdo más o menos aceptable entre los que estamos acordando, ya nos sentimos más integrados, por decirlo de alguna manera. Por eso el prejuicio es bastante útil, entre comillas, porque pone a mucha gente de acuerdo. La gente que estuvo el domingo en la marcha de, no sé cómo llamarla, la marcha bueno, la marcha del domingo, estas marchas del odio, digamos. Bueno, es el odio los que lo ponen de acuerdo. Incluso genera, yo ayer lo decía en una charla que di para gente de La Rioja, en la Feria del Libro de La Rioja, a mí me genera toda una situación de
necesidad de trabajo, porque vos lo ves sufriendo a esas personas. El odio se padece también. Y puede generar algo realmente espantoso, porque así el nazismo nació en el odio. Y la dictadura militar también nació en el odio. Y la dictadura militar, todos sabemos que no eran 4 locos. Tenían un importante apoyo por parte de la población que odiaba. Entonces, bueno, no sé si es muy feliz el ejemplo, disculpen, pero digo, también a partir de lo negativo, o a partir de lo negativo con respecto al otro, construyo el prejuicio, construyo el estereotipo y construyo la estigmatización, que sería otro tema para charlar otro día. ¿Cómo se construye el discurso de odio? ¿Cómo se construye la estigmatización? A partir de acuerdos, ¿y dónde se construyen esos acuerdos? En la vida cotidiana. ¿Qué tipo de acuerdos son? Son acuerdos intersubjetivos. ¿Con qué tienen que ver? Con las significaciones. ¿Por dónde circula eso? Por las relaciones sociales, que en trabajo social las llamamos más lazos sociales, como para entenderlas más singularmente. ¿Estamos hasta ahí? Pero vuelvo al ejemplo. La persona viene, habla de un problema social que es violencia de género. Y yo dije recién, bueno, me pregunto con quién vive, cómo construye su cotidianeidad. Ya creo que nos pusimos de acuerdo ahí. Entonces, esa pregunta, si estamos en una guardia, y eso se ve mucho en las guardias, yo hice muchísimas guardias, muchos años de guardia, cómo hay una singularidad en el tipo de entrevista que hace el psicólogo, otra la que hace el médico clínico, otra la que hace el psiquiatra y otra la que hace la trabajadora social o el trabajador social. Es decir, ahí cuando yo empiezo a preguntarme acerca de lo microsocial, acerca de la construcción de vida cotidiana, acerca de los lazos sociales que rodean a esa persona, ya estoy preguntándome algo diferente a lo que se pregunta el psicólogo y algo diferente a lo que se pregunta el médico, psiquiatra o el médico clínico. Y si hay preguntas sobre la cotidianeidad en esas otras disciplinas, son de distinto orden, de distinto tipo. Es otra cuestión. ¿Soy claro ahí? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Lo ven? Y ahora digo, sigamos pensándonos ahí. Preguntamos, tuvimos la respuesta, ya estoy en la guardia. En la guardia, yo siempre trabajé en salud mental, y trabajo en salud mental. La que tiene bueno la salud mental es que siempre hay tiempo. O sea, no hay, siempre hay tiempo para escuchar, hay tiempo para volver a preguntar, para volver a hacer la entrevista. Se puede trabajar tranquilo. Y hay algo que va a pasar en algún momento de la entrevista, que es bien de trabajo social, que seguramente lo están pensando. Estoy con la persona. Ya son las 9 de la noche. Yo tengo 20:56 en la computadora. Ya son las 9 de la noche. 9 de la noche. Me viene a hablar de violencia de género. La trama social no me está convenciendo mucho en términos de contención. ¿En qué pienso? Y pienso, ¿hay algún componente del sistema de protección social que pueda darle algún tipo de cobertura, cobijo, apoyo a esta persona? Ahora, a las 9 de la noche de un martes, 10 de noviembre. Eso es trabajo social. Y eso es lo que tiene de interesantísimo el trabajo social. De cómo la gestión de recursos también forma parte de nuestra práctica. Pero no es solo gestión de recursos. Es todo a la vez. Porque estamos trabajando con los recursos, estamos trabajando con la sociabilidad, estamos trabajando con la trama social, estamos trabajando con el problema. Con esos tres órdenes de intervención. Yo siempre menciono un Ateneo de una residente, de una trabajadora social residente del Hospital Alvear, realmente brillante, donde se plantea que Claudio lo conoce, tal vez lo usaste, que es María se va a ocupar de María. Sí. Es un texto que usamos mucho en la cátedra de Trabajo Social 1. No sé si lo usan acá. Sí, sí. No. ¿Lo usaron? No. Bueno, mejor así lo cuento, ¿no? Así les traigo la novedad. Buenísimo. Es bastante sencillo. Es una situación de urgencia que se da en un consultorio externo, en un hospital monovalente de salud mental, donde un psicólogo y una psiquiatra hacen una entrevista
a una persona, ven cierto nivel de problema, llaman a la residente trabajadora social y le dicen, mira, María, que no es el verdadero nombre, los ateneos siempre se pone un nombre ficticio, María está en problemas y necesita hoy un lugar para pasar la noche porque si no, con el trabajador social escucharla a María. Y cuando la escucha, encuentra que, bueno, alguna solución se podía encontrar por el lado de una de las hijas, se la llama por teléfono, bueno, se resuelve. O sea, ahora, sí, espera que ya llamo y consigo una habitación en una pensión horrible, esas que da el gobierno de la ciudad, cerca de la estación Constitución. No se hubiese resuelto el problema, incluso se hubiese hecho más complejo el problema. Era difícil que María pudiera volver al hospital, porque el hospital, les digo, es el hospital Alvear, que está en la Paternal, y el lugar se iba a conseguir en Constitución, o sea, no iba a tener plata para pagarse el colectivo, bueno, accesibilidad se llama eso en términos de salud pública. Se pudo resolver de una manera donde una de las hijas la va a buscar, la acompaña. La situación con la familia era realmente conflictiva, pero había que trabajarla. ¿Qué pasó ahí? Para decirlo rápidamente y no aburrir. Hubo una escucha social. Algo que el psicólogo y la psiquiatra no tenían capacidad de escuchar. No porque sean malos, no, escuchan otras cosas. No sé si soy claro. Es decir, la escucha social va a lo relacional, va a esto microsocial que decíamos antes, va a la construcción de problemas, y va también, siempre va a estar pensando también en el sistema de protección social, en cómo funciona y qué recursos tengo en ese momento. La historia, bueno, termina sencilla, donde María logra irse a vivir sola, pero a partir de un proceso, y logra irse a vivir sola a partir de gestiones que realiza la trabajadora social, junto con el equipo de servicio social del hospital, pero en otras condiciones se va a vivir sola. E incluso en condiciones que son, digamos, favorables para la construcción de su autonomía y para la construcción de su vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de lo que nosotros escribimos en algunos textos como los 3 órdenes de intervención. Un orden de intervención son los problemas sociales. Un segundo orden de intervención es lo microsocial en términos de las sociales, y un tercer orden de intervención es el sistema de protección social. Ahora, no es primero, segundo y tercero, no es A, B y C. Todo juega y todo está atravesado por significaciones, por imaginarios sociales, etc. Creo que están viendo la complejidad. Y estamos siempre trabajando con todo a la vez. Y no lo digo como una carga, lo digo como algo realmente interesante. De ahí que nuestros instrumentos de intervención, vuelvo al instrumental, sean distintos. Nuestra entrevista no es la misma entrevista que hace un enfermero, ni la misma entrevista que hace un médico, ni la misma entrevista que hace un psicólogo. Es una entrevista distinta, porque implica una escucha distinta. Y yo creo que es importante que pensemos también en la necesidad de escucha social. Yo les doy un ejemplo, sigamos con las guardias, un ejemplo más de guardia de las que yo no hice, ni creo que haga. Hospital General, ¿no? Pero no en la Ciudad de Buenos Aires. Imaginemos que en un lugar donde no hay trabajador social de guardia ni trabajadora social de guardia. 4 de la mañana aparece una señora, una mujer, con una niña, y dice a la persona que está de guardia, le dice, me acaba de decir que su padrastro abusa de ella. ¿Quién escucha a esa niña y quién escucha a esa mujer a las 4 de la mañana? El médico cirujano que está de guardia, el pediatra. Necesita una escucha social, necesita una escucha que tenga que ver con derechos, una escucha que tenga que ver con la autonomía, una escucha que sepa de infancia, una escucha que es la que sí ocurre
en los lugares donde que ocurre todo el tiempo, esto que les acabo de relatar, en los hospitales donde hay trabajador social de guardia, y lo que aparece, se empieza a trabajar con todo un mecanismo de protección que opera en el minuto 1 que esta demanda es recibida. Entonces digo, no estamos hablando de trabajo social en urgencias, estamos hablando de trabajo social en general y de las problemáticas sociales complejas, y creo que la urgencia por ahí es útil como para que veamos bueno, la velocidad que esto tiene, ¿no? Por ahí verlo en un proceso más lento, lo podemos analizar tal vez mejor, pero en la urgencia aparece todo esto todo junto, eso es algo que al que hizo guardias le gusta. Pero esto también se transcurre en instituciones. Entonces, no nos olvidemos que yo planteé esto al principio. La institución también tiene su imaginario social. Con respecto no solamente a la violencia de género, con respecto a la persona. Porque una cosa es que venga una persona con determinada contextura física, con determinado color de piel, con determinada ropa, a hablarme de violencia de género, y otra cosa es que venga otra persona con otras características a hablar de violencia de género. Entonces la mirada institucional ya va a ser diferente. Todos hemos atravesado instituciones alguna vez. Díganme si no percibieron eso. La mirada que dice, vos no sos de acá. O además de esto que te pasa, te pasan otras cosas que te pasan por tu condición social. O sea, una mirada estigmatizante, una mirada que marca, una mirada que mancha, una mirada que se inscribe y construye padecimiento. Dígame si no, digamos, no quiero decir mirada de vuelta, sino lo visibilizaron, para no usar la palabra mirada. Cuando aparece un chico que tiene la característica estereotipada de estar en conflicto con la ley, aparece en el Alto Palermo. ¿Qué hacen las miradas? Le están diciendo desde todos lados, vos no sos de acá. Y si estás acá, voy a cuidar mi bolsillo, voy a cuidar lo que llevo encima. Entonces, digo esto como ejemplo. También la institución mira. Y la institución, si la pensamos, no solamente está la cuestión panóptica, que es otra cosa de lo que yo me estoy refiriendo en este momento, sino que la institución se inscribe en cada uno de nosotros. Y se inscribe en cada una de las personas que la transitan, que transcurren su vida en ella. Y creo, no sé, qué experiencia tienen en prácticas o en la vida cotidiana, pero yo puedo decir que un joven que ingresa a una institución con una característica física, fenotípica, aspecto externo, y otro joven de la misma edad, con el mismo problema, que ingresa con otra característica, la reacción de la institución va a ser diferente. Entonces, eso también me parece que es importante que lo hagamos ver, y eso es hacer ver lo social, que es una de las características que tiene nuestra disciplina, en el sentido de que visibiliza hacia quien no ve esto. Yo recuerdo trabajar mucho esto con los enfermeros, con enfermeros que no reconocían esto, que habían naturalizado este tipo de, llamémosle, mirada estigmatizante. No hay maldad, no sé si me explico. No hay una cuestión preconcebida. Cuando se naturaliza, se naturalizó. Y opero en función de eso. No es solamente el que mire. Después voy a accionar en función de eso, voy a hablar en función de eso, voy a opinar en función de eso, voy a reclamar en función de eso, etc. Pero bueno, siguiendo con lo que planteábamos recién y un poco con lo que planteaba Claudio al principio, está el tema de institución. Institución creo que es un tema largo para charlar, las instituciones en este contexto. Yo diría que estamos entrando en un capítulo nuevo de las instituciones, que es la post-pandemia. Es decir, la pandemia marcó, y esto lo plantea la CEPAL, marcó, digamos, un lugar totalmente impredecible para el Estado.
no solamente en nuestro país, en prácticamente todo el mundo, en algunos lugares más, en algunos lugares menos. Pero fíjense cómo ese Estado, que era inviable, elefantiásico, inoperante, terminó consiguiendo respiradores, terminó haciendo que el sistema de salud no estalle, terminó consiguiendo vacunas. Es decir, hace un año nadie se hubiese animado a hablar del Estado en clave de esto que estamos diciendo en este momento, porque no hubiese sido visibilizado. Y eso obviamente impacta en las instituciones, porque también nos dimos cuenta con la pandemia que el sector privado no puede manejar una pandemia. Creo que eso es realmente obvio. Pero que tampoco estaba equipado para eso. Y que la mejor calidad de respuesta se dio en el sector público. Y que la mejor calidad de recursos humanos estaba en el sector público. ¿Y qué nos vendían las prepagas? Sector privado. Hotelería. Entonces también hay una institucionalidad en términos de la estética, y eso es muy de pro, perdonen si estoy opinando políticamente, es muy, miren, observen las instituciones de la ciudad de Buenos Aires, que están muy lindas por afuera, pero por adentro se vienen abajo, o están sin recursos, o están sin personal, o están actuando mal. Yo digo, si quieren el experimento mejor, el tema es que hay que trabajar en la ciudad, es decir, la parte de reconocimientos médicos, que está en el viejo Hospital Rawson, si se ubican en la zona de Constitución. No sé si alguien conoce la zona, pero bueno. Uno cuando entra al Hospital Rawson, a ese lugar que es la parte de reconocimientos médicos, cuando una persona tiene un problema de salud, va ahí, parece que entró a la NASA. Es como la sala de espera de un aeropuerto. Ahora, cuando traspuso la puerta, entró en el siglo XIX automáticamente. Nada cambió. Lo único que quedó montada es una buena escenografía. Eso era, bueno, perdonen que me fui un poco por las ramas, pero eso era un poco lo que nos mostraba el sector privado. Y ya se sabía que en el sector privado, cada vez que había algún tipo de complicación, siempre se recurría al hospital público. Entonces, esta revalorización de lo público también nos marca una idea de nuevas instituciones y una nueva forma de institucionalidad. Fíjense, y esto lo compartimos con Claudio, cómo reaccionó la Universidad Nacional, la Universidad Nacional de La Plata, que es el espacio laboral que compartimos con Claudio, en el sentido de que empezó el año y dijimos, inclusión, contención, educación. Esas eran nuestras 3 banderas. Corregime, Claudio, si esto no era así. Y estar todo el tiempo cerca de los estudiantes. Ahora, estamos terminando el año y nos preguntamos, ¿por qué no estábamos tan cerca antes? Sentimos que hoy estamos más cerca que antes. Entonces, y si uno no sé, tal vez ustedes conozcan, pero si uno lo ve con la diferencia entre lo público y lo privado, a nivel de la educación primaria, por ejemplo, van a encontrarse con una educación primaria estatal que pregunta todo el tiempo por cómo están, y una educación primaria privada que todo el tiempo da tarea para poder, en mi opinión humilde, justificar que se está pagando una cuota. Esto se inscribe en la subjetividad colectiva, se inscribe en la memoria colectiva, y esto nos está enseñando como sociedad, creo que muchas cosas. Pero eso nos sirve como para pensar en instituciones, y para pensar las nuevas instituciones, o las nuevas institucionalidades, mejor dicho, que van a tener que ver con lo que se llama la pospandemia, y van a tener que ver con la regularización de lo público, de los imaginarios sociales, en tanto que el imaginario social ahora me está diciendo, el Estado puede resolver el problema. Y no solamente los resuelve cuando refuerza el sistema de salud, sino cuando genera un IFE. No los resuelve, los mitiga. Y ahora se está discutiendo el tema de se quita o no se quita el aporte que hace el Ministerio de Economía a las pymes, en el sentido del aporte, no me acuerdo de la sigla,
el aporte para los sueldos, que en la El parte ATP. El ATP. que ahora está discutiendo si se saca o no se saca. Sí. Pero también esto se da, digo, en un marco de un Estado o un gobierno llamado popular, ¿no? Digo, si lo ubicamos en Argentina. Y se da en un gobierno que reacciona dentro de una lógica, yo diría popular, otros dirían populista, yo lo llamo popular. Pero más que nada, si lo decís más técnicamente, es un gobierno que está más cerca de una perspectiva keynesiana que de una perspectiva neoliberal. Esto no quiere decir que sea totalmente keynesiano y que haya dejado de ser neoliberal. Pero claro, como lo que se pensaba corre un poco. Lo ¿Pensabas pensaba por el macrismo, digo, ¿no? Si Claro. hubiésemos tenido el macrismo sería otra historia, ¿no? Sería una historia bastante cruel, ¿no? Porque lo dijo Sí, aterradora sería. Sí. Macri dijo que se muere, que se tenga que morir. Es un poco al estilo Bolsonaro, digamos. Pero bueno, más allá de eso, yo no sé si esto lo hubiese soportado, si la sociedad argentina lo hubiese soportado. Porque la sociedad argentina tiene una tradición de un Estado presente que fue cercenada y recortada durante décadas. Y en ese sentido creo que también, creo que una de las cosas que nos enseña la pandemia es, o que nos trae la pandemia, es una valorización de la condición humana y tal vez una vuelta del humanismo. Yo creo, digamos, hay muchos autores que están escribiendo sobre eso, de un humanismo crítico, de un humanismo situado, no el humanismo de la década de los 50 de Jacques Maritain, sino un humanismo mucho más latinoamericano, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, eso es conjeturar el futuro. Pero creo que eso implica este corrimiento, que algunos plantean como caída del neoliberalismo. Yo no sería tan optimista, pero bueno, sí un corrimiento donde ya el mercado no es el centro de la escena, por lo menos en contexto de pandemia. Fíjate que son los estados los que están luchando por quién se queda con la vacuna. Digo, perdonen si me fui de tema, ¿no? Perdóname, Claudio, digo, pero ¿me acuerdan en febrero que Aerolíneas tenía que hacer vuelos exóticos para que no le roben los respiradores? Pero eso lo puede hacer una línea estatal, no lo puede hacer Avianca, la privada, digamos. No puede ser Flybondi. Porque implica gastar más nafta, implica incluso hasta generar algún tipo de contravención. Pero eso lo hacían los españoles, lo hacían los turcos, los turcos les robaban respiradores, ¿se acuerdan? Los turcos se quedaban con los respiradores de los españoles cuando los aviones españoles aterrizaban en Estambul. Entonces, ¿quién resuelve esto? El Estado, ¿no? Resuelve el mercado. Evidentemente el mercado terminó siendo lo que generó la anormalidad. Y entonces ahí, bueno, estaríamos hablando de la pandemia. Cortame, Claudio. Digo, yo no quiero volver a la normalidad, porque la normalidad fue la que generó lo que estamos viviendo. Yo creo que seríamos niños, esa mentalidad infantil, pensar que estamos en una pandemia porque los chinos comen murciélago. Estamos en una pandemia porque vivimos en un mundo tremendamente desigual que ha saqueado de una manera espantosa la naturaleza y que ha roto de una manera inconcebible esa relación, y por eso la vuelta al pensamiento latinoamericano. Pero eso sería para otros encuentros y otros textos. Pero sí creo que es importante marcar esta cuestión de revalorización de lo público, que no es un tema solamente de nuestro país. Creo que es un tema que en distintos niveles se da en distintos países. Fíjate, Soledad, vos que preguntabas esto, hice el comentario, fíjate, Donald Trump generó una especie de IFE en Estados Unidos. Donald Trump. Mal organizado, desastrosamente organizado, que es el famoso cheque que daban, que los inmigrantes sí, que esto sí, que esto no. Un desastre fue como lo hicieron. Pero el Estado poniendo plata. Hace un año nos hubiésemos imaginado a un Estado en Estados Unidos poniendo plata en medio de una catástrofe. No. Entonces, hay que ver cómo sigue todo. Alguien pone, ni ministerio teníamos. No,
no teníamos ni ministerio ni salud, incluso el que fue ministro y después secretario sigue hablando. No sé cómo estamos de tiempo, pero me gustaría dejar un concepto más. Decime, Mariano o Claudio. Sí, estamos terminando, falta un minuto que podemos ir cerrando, pero yo diría de que renovemos, aunque sea 10 minutos más, en el mismo link, porque seguramente van a haber algunas preguntas y algunas cosas que quizás son interesantes, entonces renovamos un cachito en el mismo link para ir cerrando ya. Ya esto ya termina, así que cerrá vos ahí con esto. Bueno, yo lo que quería, bueno, ahora charlamos, queda menos de un minuto. Un concepto que me gustaría compartir, que es largo, que es entender a las instituciones como dispositivos. Para decirlo rápido, la institución es un dispositivo, está conformada por diferentes componentes, y lo que juega en la institución es las relaciones entre esos componentes, y las relaciones son de poder, y las relaciones tienen también que ver con el deseo. Si quieren, hablamos un poquito de eso después de la pausa. Pero mira, no se cortó, se tendría que haber cortado. Bueno, ahí estamos. Bueno. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Yo decía, institución como dispositivo, les dejo la idea nada más. Pensar que las instituciones tienen distintos componentes, la arquitectura, las circulaciones, la señalética. Cuando uno observa una institución, observa distintos componentes que tienen relación entre sí. Y lo miramos, pensamos el concepto de dispositivo de la perspectiva de Michel Foucault, pensaríamos un concepto de dispositivo donde esas relaciones de esos componentes de esta institución son relaciones de poder. Y agregamos a esa visión de Gilles Deleuze, diríamos que son relaciones de poder, pero también son relaciones de deseo. El deseo, desde el punto de vista mirado, desde el punto de vista social, que es la perspectiva que le da Gilles Deleuze, es bastante interesante en el sentido de el para qué de la institución. Es decir, el mandato institucional es una institución deseante. Una escuela desea una forma de chico, una forma de estudiante, una forma de alumno, bien dicho en el lenguaje del siglo XIX y del siglo XX. Y a veces los componentes coinciden en la forma de deseo, en la construcción de su sujeto deseante, y a veces no. Pero, bueno, eso lo dejamos para otro día. Como para que lo piensen, digamos. Muy bueno, muy bueno. Es para verlo. Para trabajarlo. Lo charlamos. Así que no sé si tienen preguntas o no sé. Sí, yo diría que siempre hay alguna pregunta, así que seguramente puedes explayarte más algunas cosas a partir de alguna pregunta de las compañeras y compañeros, pero ahora no me figuran. Quizá la puede repetir alguna compañera, compañero, o algún aporte abierto totalmente. Anímense, que el otro día se animaron como mal. ¿Qué tal? Yo quiero hacer una pregunta. Dale, Andrea. Quería preguntarle, Alfredo, que, bueno, vos nos habías dicho que en los 90 se inició, digamos, la complejidad como para analizar, ¿no? Los sistemas complejos. Quería saber, que me quedó la duda, si tiene que ver con esta desconexión que hay entre las instituciones y las organizaciones, o como que me cierre esa idea que no la puedo hilar, digamos. No sé si una característica de la década de los 90, en mi opinión, es la década de la fragmentación. Es
es la década de donde todo estalla, ¿no? De la década de estallido de las instituciones. Eso lo plantea Ignacio Leucovich, que es un autor que ustedes leen. También lo plantea Elena de la Aldea, que también trabajaba con Ignacio Leucovich. Cuando trabaja la subjetividad heroica, también trabaja este tema. Elena tengo la suerte de conocerla, y entonces esa fragmentación te trae como distintas respuestas a nivel de las instituciones y distintas construcciones de subjetividad, en el sentido no solo de subjetividad, sino que cada institución construye su propio sujeto de intervención, si lo vemos en clave de trabajo social. Por eso hablamos de sujeto inesperado, porque al transcurrir el tiempo, cada institución construye un sujeto distinto. Un niño de 10 años, el mismo niño tiene una fisonomía para la justicia, otra fisonomía para la educación, otra fisonomía para la salud, otra fisonomía para la salud mental, etcétera, etcétera. Incluso dentro de la misma institución. Eso te puedo dar ejemplos de mi propia práctica en ese sentido, como el sujeto guardia no es lo mismo que el sujeto sala de internación o el sujeto con sujetos externos. La misma persona con las mismas características, en la misma institución. Esto es el estallido, que eso lo enseña, a mí me sirvió mucho leer y estudiar a Leucovich como para pensar estas cosas. No sé si te referías a eso. Sí, me refería a eso. Lo había leído, pero no me cerraba bien como... Gracias, ahora lo entendí. Incluso los 90 es una década interesante que debería ser como reestudiada, ¿no? Porque es una década que también es fuertemente optimista. Es la década que para las ciencias sociales se promete que va a haber paz, que el mundo al transformarse unipolar va a ser un mundo donde todo va a ser feliz, y terminó siendo, bueno, no hace falta describir mucho, estamos cerca, digamos, de todo el desastre que fue el mundo post-90, digamos. Pero había un optimismo. Pero bueno, algún día se estudiará con mayor tranquilidad todo eso. Yo hice mi primer posgrado en esa época y mis profesores eran mucho más optimistas que yo, pero bueno. Pero eso es otra historia. Otra pregunta. Perdón. Perdón. No, dale, Bueno, después pregunto. Con respecto a... ahí está. Con respecto a esto de las intervenciones en los sistemas complejos, en una problemática compleja, lo que me resuena es que hay como una frustración para el trabajador social a la hora de intervenir, porque es como que quiere abarcar todas las situaciones complejas y solucionarlas de alguna manera. No sé si es la palabra solucionar, pero ¿cómo se actúa, digamos, para no llegar a esa frustración? Sé que se empieza se desglosa, ¿no?, la problemática, y se empieza por un punto, pero obviamente nunca vamos a solventar todo. Entonces, ¿cómo no llegar a esa frustración, digamos, desde la intervención, ¿no?, siendo trabajador social? Sí, bueno, yo creo que eso tiene que ver un poco también con el deseo. Tenemos que trabajar nuestro deseo. Nosotros también somos sujetos deseantes. No como ciudadanos, como seres humanos. Además, lo somos cuando somos profesionales, porque también deseamos en función de una circunstancia. Y yo creo que eso se resuelve desde una perspectiva, llamémosle técnicamente más profesionalizante, desde la idea de que toda profesión tiene límites. Entonces, hay que reconocer cuáles son los propios límites. Y la mejor manera de trabajar en equipos interdisciplinarios es que cada integrante sepa cuál es su límite. No, que un equipo interdisciplinario bueno no es el que todos hacen todo, porque es un grupo de amigos eso, que pueden ir a comer pizza, digamos, si son menos de 6, no sé cómo son en el ASPO. Pero en la realidad el sujeto de intervención es el que sufre esa
esa cuestión de que todos hacen todo. Creo que la interdisciplina se construye desde el límite, las profesiones se construyen desde el límite. Y las profesiones, si lo vemos desde ese punto de vista, yo creo que lo mejor es reconocer que no siempre y que muchas veces no llegamos a resolver lo que nos proponemos resolver, o lo que nuestro deseo nos lleva a pensar que vamos a lograr. Creo que hay que pensarlo desde esa perspectiva. Ahí creo que es como lograr una adultez, por llamarlo de alguna manera. Los abogados pierden juicios, los médicos, los pacientes se les mueren, a los psicólogos los pacientes se les brotan, a los psiquiatras también. Las técnicas son las que no fallan, porque la técnica falla cuando la hago mal. Pero una cosa es una técnica y una cosa es una profesión. Yo creo que el trabajo social logró su estatus profesional y creo que es necesario que se reconozca como profesión, no por el trabajo social, creo que nunca estuvo, y Claudio puede dar, por el tema de que nos conocemos hace tanto tiempo, en la cabeza de nosotros hacer una defensa del trabajo social como corporativa. Jamás nos metimos en ese juego. A mí me parece que la defensa del trabajo social uno lo hace en función de la necesidad de trabajo social. En ese sentido, sí. Yo lo defiendo como un derecho del otro. Y punto. Pero creo que esa cuestión no podemos abarcar todo. No somos revolucionarios por naturaleza. Hay trabajadores sociales macristas. Como también hay psicólogos macristas. O sea, que ser trabajador social no significa ser piola. Hablar en un lenguaje ya más de cierre. Como tampoco es ser piola ser psicólogo. Entonces, y las revoluciones las hacen los pueblos, no las hacen las profesiones. Uno como profesional puede colaborar en una revolución, puede formar parte, puede poner su conocimiento en una revolución, entregarse a una revolución. Pero las revoluciones, eso lo decía Floreal Ferrer. Floreal decía, no las hacen los técnicos, y técnicos nos decía a todos, a los médicos, a propósito decía técnicos, como para bajarnos más la categoría y el copete, cuando pensábamos hacer la revolución en el 88 desde la atención primaria de salud. Pero eso es otra historia, que algún día la Bueno, gracias. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Bueno, Alfredo, primero un gusto escucharte y compartir esta clase con vos. Yo había sido una de las que le había pedido a Claudio esto de tener la posibilidad de compartir, así que desde ya muchísimas gracias por tu predisposición y obviamente Claudio y Mariano por escucharnos a nosotros, ¿no? Esto que estás hablando de una escucha activa. Te escucho y me llevas mucho a Pichon Rivière, que lo hemos mencionado hace algunas clases, con esto de la construcción de la subjetividad. Ahora cuando al final mencionás las instituciones, me retrotraes a él, digamos, en muchos de los aspectos, esto de la escucha activa. Pero te quería consultar algo que no termino de cerrar, que me parece que por lo menos nunca lo había pensado de esa forma. Cuando hablaste la relación entre lo macro y lo micro, ¿no? Y ese territorio en el medio. Porque, nada, ¿cómo influye? No sé si lo podés retomar como para entenderlo un cachitito mejor. Sí, es muy sencillo. Es solamente tener en cuenta que el lugar donde estás desarrollando tu intervención hay que pensarlo como un lugar situado, que tiene su propia historia, tiene su propia lógica, tiene su propia construcción de significados, tiene sus propias pautas culturales, su propia forma de comprender y explicar los problemas sociales. Entonces, está bien, entendemos lo macro social como el fenómeno que me lleva a intervenir, pero también tengo que entender ese fenómeno territorializado, y tengo que saber escuchar al territorio también. Porque el territorio existe, y el territorio existe en la medida que es relatado. Hay un texto que hemos compartido que se llama El territorio como relato, que
todo barrio, todo lugar existe en la medida que es contado. Entonces tengo que aprender a escuchar ese relato, leer ese relato. El territorio es como un texto que tengo que aprender a develar. Y ahí encontrar lo que significa y cómo resignifica lo macrosocial. Sí, lo macro y lo micro, ¿sí? Pero mediado por lo territorial. Eso es jugar un poco con el concepto de pensamiento situado. Bueno, no está situado solamente en lo macro, tampoco está situado en la circunstancia de la persona, sino que tiene que estar situada en lo que lo rodea. Son conceptos que fuimos trabajando y que fuimos construyendo y que dialogan mucho con temas como el buen vivir, ponele, con temas de... que en lo personal, te cuento, cuando uno va escribiendo estas cosas, va trabajando estas cosas, las va proponiendo, las va aplicando, tiene que ver también con las cosas que vas estudiando, y eso yo lo vinculo mucho con toda una revisión que pudimos hacer a partir del pensamiento situado, del pensamiento latinoamericano, releer a Dussel, releer a Kusch, releer a Franz Fanon. Nos ha servido, a mí me ha servido mucho eso como para repensar socialmente cosas que estaban olvidadas y tal vez también te vuelvan a, sin saberlo, me están llevando a Pichon Riviere. Porque es como que Fanon, es imposible que Pichon no haya pensado en Fanon. Había que recordar, yo no recuerdo ahora si está citado en algún momento por él, pero cuando yo hablaba de clima de época y arte, bueno, Pichon es el primero que habla de arte e intervención. Después Tato Pavlovsky va a trabajar eso. Y también se van a alejar mucho de la psiquiatría y de la medicina. Bueno, Pichon Riviere escribe del psicoanálisis a la psicología social, ¿no? Pero es otra época también. Pero sí hay cosas como para recuperar de esa época y releer. Eso lo dice Enrique Dussel, que de toda esa generación es uno que está vivo, digamos, ¿no? Con sus 80 y pico de años y la lucidez que tiene de esos 80 y pico de años. Entonces, es una invitación. O Boaventura de Sousa Sá, hay una serie de autores que uno va, o Quijano. Sí. O sea, pero es como que Pichon está presente, digamos. Oh, bueno. Esto que mencionaste. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Yo tengo una pregunta. En realidad tengo dos, pero la segunda podemos dejarla abierta. La primera es cuando al principio estábamos hablando de las problemáticas sociales complejas y de la demanda y cómo surge, o sea, esto que el ejemplo de violencia de género, ¿no? Y proponías como pensarla quizás desde el imaginario social, ¿qué influencia tiene también la oferta respecto a la demanda? Digo, se construye una demanda porque se construye una oferta también. ¿Cómo analizaríamos las problemáticas sociales complejas desde la oferta? Esa es una. Y bueno, y la otra es como, bueno, yo tenía entendido que las instituciones forman parte de los dispositivos y no que las instituciones eran un dispositivo en sí mismo. Pero eso como lo dejamos así medio al final, podemos no responderle y dejarla abierta. Gracias. Bien. Es que lo podés pensar de las dos maneras. Yo empiezo por el final. Podés pensar la institución como dispositivo y pues si pensás el territorio como dispositivo, la institución es un componente del territorio en tanto dispositivo. Incluso la intervención también es dispositivo. El tema es conferirle a los componentes que tiene cada una de las tres cosas que mencioné, territorio, institución, intervención, a cada componente, a cada parte, el tema del poder y el tema del deseo. Me parece interesantísima la primera pregunta, la primera parte de la pregunta, que tiene que ver con esta cuestión de la oferta y la demanda, que no es una pregunta vinculada con el pensamiento de Adam Smith, la que estás haciendo, pero sí te lleva, de vuelta aparece un ejemplo, estuvo muy presente la salud mental esta noche, pero eso, el que explica muy bien esto es un
un psiquiatra italiano llamado Franco Basaglia, que es el que logra la reforma psiquiátrica en Italia, cosa que nosotros también estamos logrando, habíamos empezado a caminar. Hace 10 años tenemos una de las leyes más avanzadas del mundo en salud mental, que es la ley de salud mental que tenemos en vigencia en nuestro país. Y Basaglia decía algo que, fíjate qué interesante lo que decía Basaglia, decía, el perfil de la oferta construye la demanda. Es decir, y Basaglia decía con respecto al hospital psiquiátrico, decía, si nosotros seguimos ofertando hospitales psiquiátricos, la población nos va a seguir pidiendo hospitales psiquiátricos. Entonces, mi forma de intervención construye una forma de oferta, y esa forma de oferta también construye una demanda. Y eso lo ves claramente en las instituciones. Cuando la gente dice, me quiero atender con él y no con él. ¿Por qué? Antes se explicaba eso desde la empatía. Yo creo que tiene que ver con la construcción de subjetividad y también tiene que ver con qué estoy ofreciendo yo en mi práctica, en mi intervención. A tal punto pasa esto, que si uno escucha, pasa que a veces las personas dicen, quiero ver al asistente social o quiero ver a la trabajadora social. O sea, ese cambio en la nomenclatura no es una casualidad. Por eso tenemos que aprender a escuchar. Porque cuando dice asistente social, vos sabés quién es. Y trabajo como asistente social. Y cuando dice trabajadora social, uno sabe quién es y trabaja como trabajadora social. No sé si me explico. Entonces, por supuesto que si yo estoy en un municipio y lo que hago es entregar bolsa de comida, y lo único que hago es entregar bolsa de comida, no necesito estudiar una carrera para eso en principio, pero si lo único que hago es entregar bolsa de comida, yo soy el que entrega bolsa de comida. Entonces no van a pedir otra cosa, nadie me va a pedir otra cosa que entregue bolsa de comida. Es decir, la oferta construyó la demanda. Así de sencillo. Entonces, si yo no construyo, perdóname que insista con tu pregunta, si yo no construyo una oferta que permita demostrar que puedo escuchar la violencia de género, esa persona no va a venir hoy acá, va a ir a otro lado. Fíjate la importancia de la intervención. Porque a veces no hay otro lado donde ir. Sí, eso la importancia de analizar la oferta, ¿no? Como por qué. Yo estoy esperando que vengan a que hablemos de otras cosas y vienen solo a buscar el bolsón y bueno, analizar la oferta, analizar los equipos interdisciplinarios que participan, como me parece súper interesante. Gracias. Bien. Muy bueno. ¿Puedo hacer una pregunta, aunque no esté en la clase, Claudio, chiquitita? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, hay estudiantes invitadas, sí. Bueno, primero agradecerle a Alfredo que ha participado en la toma de la universidad con un día que hacía mucho frío y se puso un poncho y habló, creo que no teníamos micrófono, no me acuerdo, pero primero agradecer eso porque es fundamental reconocer el acompañamiento de muchas personas que estuvieron en ese momento y bueno, y Alfredo fuiste uno de esos. Así que eso, gracias. Te invitaremos cuando tengamos una universidad y podamos reunirnos. Está bien, pero no, fue un orgullo para mí participar ahí. Lo que más me acuerdo es que hacía un frío bárbaro. Sí, hacía mucho frío. Con gorro, me acuerdo. Sí. Fue de guerra esa toma. Quería preguntarte un poco si consideras de que en la actualidad hay algún espacio desde los trabajadores sociales en las planificaciones de las políticas públicas, porque noto que somos el portavoz de la problemática y en sí de eso se generan las políticas públicas, pensando por ejemplo la IFE, ¿no? Al principio como toda esta situación de ver cuántas personas, me acuerdo, era como ver cuántas personas eran monotributistas, iban a quedar afuera de un salario o bla, 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 pero luego en la implementación de la política pública fue un desastre y no se tuvo en cuenta un montón de condiciones, por ejemplo, básicamente que la gente necesitaba internet
y un celular o una computadora para inscribirse en esa. Si considerás que en el último tiempo, visto cómo ha crecido la profesión, nos están dando o estamos consiguiendo algún lugar desde la planificación de la política para que no terminemos siendo solamente el portavoz, sino que la intervención sea desde el lugar de poder, ¿no? Desde el lado de la herramienta, no solamente desde el lado de la unión de cuáles son las estrategias que se pueden utilizar. Bueno, en principio yo te diría, hay muchísimos y muchísimas trabajadoras sociales y trabajadores sociales en puestos de gestión. Ahora que eso no te garantiza que esté bien hecho. Es como decíamos, que seas trabajadora social no quiere decir que seas piola, por decirlo rápidamente, o que uno sea revolucionario. Pero sí, creo que la profesión ha crecido mucho en los últimos años y hay muchos trabajadores sociales y trabajadoras sociales en puestos de gestión. Fíjate, la directora del ANSES es una trabajadora social, Fernanda Raberta. Que yo lo que rescato de Fernanda es que tiene práctica. O sea, trabajó mucho como trabajadora social. En Mar del Plata trabajó muchísimo. Más allá de su trayectoria como militante, todo eso que es su historia personal. Pero creo que acá dice, la que está en Cedronal es trabajadora social. Sí, es Gabriela Torre. Gabito es trabajadora social y con mucho territorio también. Ahora, después, bueno, se evaluará eso. Incluso también tiene que ver con los crecimientos de las profesiones en el sentido de involucrarse. Eso pasa mucho cuando uno va afuera, pasa mucho, ¿no? Como te dicen, pero ¿cómo los trabajadores sociales no están en política? Y bueno, hay que estar en política, al que le interese tiene que estar en política. Entonces, hoy tenés trabajadores sociales y trabajadoras sociales que son concejales, diputados, directores de hospitales. La ministra de Salud de la provincia de Entre Ríos es trabajadora social. La directora de adicciones de la provincia de Entre Ríos fue ayudante de cátedra mía en Paraná, Lilia García. De hecho, en el ANSES hubo una modificación claramente de la organización del ANSES anterior a ahora. O sea, se tienen en cuenta otras cuestiones. Sí, pero yo digo, yo no haría una regla de que si hay un trabajador social la cosa va a andar mejor. No, es importante que haya, pero la matemática no la aplicaría. Porque a veces pueden andar bien. Incluso yo estuve en cargo de gestión también. Y a veces me fue bien, a veces más o menos, y a veces mal. También hay un montón de factores que hacen que las cosas... También te puedes equivocar. Entonces, creo que si la pregunta apunta a si estamos en lugares de gestión, estamos capacitados para estar en lugares de gestión. Cosa que por ahí hace 30 años no estábamos. Hoy tenés, en la formación tenés más instrumentos para eso. La formación que ustedes tienen y la formación que tuve yo es ínfima la mía con respecto a la de ustedes. Mi formación fue, yo estudié en la dictadura, imagínate, ¿qué pude haber estudiado? Yo era muy chiquito, tenía 5 años, pero bueno. Hice jardín, trabajo social. No, pero imagínate cómo me formé. O sea, uno se tenía que formar en cuevas, que eran grupos de estudio, que tenías 25 contactos para ir y tenías que esconder los libros, y cuando entrabas a la facultad te revisaban los libros que tenías, y cuando entrabas a la biblioteca de la facultad tenías que anotar en un libro que firmaba el bibliotecario los libros que vos llevabas, no los que te llevabas. O sea, en esas condiciones me formé yo, imagínate, yo envidio la formación de ustedes, me gustaría viajar en el tiempo y estudiar, qué sé yo, o en La Plata, o en la UBA, o con ustedes. O sea que creo que se creció mucho en las últimas décadas. Coincido. Sí, ¿no? Yo creo que... ¿Alguna pregunta más?
No, sí, una opinión más que todo ahí respecto a esto último. Yo coincido con Alfredo, ¿no? Creo que no solamente la dictadura, sino la misma evolución de la profesión en Latinoamérica, uno puede encontrar un momento inaugural de la reflexión, de la investigación allá en la década de los 70, en la reconceptualización, obviamente cortado por la dictadura, pero recién a partir de la década de los 90 se empieza a recuperar de a poco, porque si Alfredo se formó en la dictadura, yo me formé en la democracia ya, unos años después. Como ven, soy más joven que Alfredo, ¿no? Pero, pero sin embargo, también nosotros, la generación que se formó en los primeros, en los primeros años de la democracia, también somos una generación sin maestros, ¿no? Es decir, yo me formé realmente en un contexto muy complejo. Recién a partir de los 90, me parece, por lo menos en las grandes universidades, hablo de La Plata, la U, o bueno, algunas del interior, empezó a haber un cuerpo de docentes que empezaron a investigar, que empezaron a desarrollar, armar los equipos de cátedra, fortalecimiento de proyectos, incluso, bueno, un proyecto acá que lo tenemos con Alfredo, el proyecto de Margen. ¿Margen es de qué año, Alfredo? ¿Del 91, 92? 92. 92. 92. 92, bueno, ahí entren en portal, entren en el portal. No creo que deba haber un portal como Margen con tanta información respecto al trabajo social. ¿Vamos por qué número, Alfredo, ya? Estamos en el 98. Llegamos al 100 en abril, en otoño. No hay experiencia de ese tipo con 100 revistas, en este caso, Alfredo fue de los pioneros de renovarse cuando se notaba, me acuerdo ya por la Margen número 10, creo que la última que salió, Margen, en papel. Sí, la última. La última. ¿En qué año fue la 10? No me acuerdo, por ahí en 95, cuando 95. recién arrancaba la autopista, la internet. Fíjense que en 95, 96 aparece el portal Margen, que ya tiene los años que tiene, y digo, bueno, es todo ese movimiento de esta generación de trabajadores sociales. Me parece que empezaron a impactar a partir del 2000 y sobre todo las políticas sociales integrales, en el caso argentino, desarrolladas por los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, creo que le dieron también y bueno, ahí tuvimos una trabajadora social en el Ministerio de Desarrollo Social, no nos olvidemos, ¿no? Digo, simbólicamente, más allá de las valoraciones que podemos hacer, positivas o negativas, simbólicamente tener por primera vez en la historia una trabajadora social al frente de un ministerio como el de Desarrollo Social. Bueno, a partir de ahí me parece que el trabajo social argentino, latinoamericano, dio un lugar a que aparezcan no solamente los cargos más importantes, sino en las segundas líneas, en las terceras líneas. Me parece que hay muchos trabajadores sociales y trabajadoras sociales incidiendo fuertemente en la política pública. También tenemos que entender a las políticas sociales integrales que conocimos en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina. También tenemos que verla como un impacto de eso, no solamente de eso, ¿no? Es que coincido con lo que dice Alfredo, las revoluciones, los cambios las hacen los pueblos, no la hacen las profesiones, pero también, como dijo Alfredo al principio, cómo se construye esos sentidos comunes en la vida cotidiana, se construye de muchos lugares. Uno de los lugares es la academia, uno de los lugares son las profesiones, son los campos profesionales, y no es para desmerecer lo que ha crecido el trabajo social en el campo de la investigación, en el campo del desarrollo teórico y práctico en los últimos 20 años, ¿no? Y la producción académica, la cantidad de libros sí, que se publicaron en trabajo social supera a otras disciplinas en los últimos 20 años. Totalmente. Pero cuando creamos Margen lo hicimos por una necesidad, porque no teníamos apuntes. Entonces necesitábamos. Estábamos en esa época que Claudio, en el año 92, dijimos, bueno, necesitamos gente que escriba, pero no queremos que escriban los conocidos. Entonces invitamos a escribir a los que no eran conocidos. Ese fue siempre el criterio de Margen. Y bueno, y ahí estamos. La pasamos bien. Bueno, chicas, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda?
lo despedimos a Alfredo, que ya debe estar con hambre. Estamos acá, No voy a cocinar. ya son casi las 10 de la noche, así que agradezco a todas y a todos a estar, especialmente a Alfredo por su participación, la verdad que de lujo, creo que va a ser valorado, ya siempre después lo hablamos, de lujo la participación de Alfredo. Así que bueno, ahí hay muchos agradecimientos en el chat de los estudiantes. Así que bueno, estamos en contacto y esperamos que tengamos otra posibilidad el año que viene de contar con Alfredo, y vamos a hacer la extensiva las invitaciones seguramente a todos. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos entonces. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Excelente. Chao, gracias. Gracias. Buenas noches.